Estamos en el estudio de Salvador Banda, Chava Banda, y vamos a empezar esta entrevista con estas preguntas que es como una pregunta que abarca otras preguntas, que es principalmente ¿quién es Salvador Banda o Chava Banda o Chava? Y esto parte como en definición general, quién eres para ti mismo y quién eres para los demás en tu faceta de artista o creador. Y pues son esas preguntas, puedes responder las que quieras o lo que quieras. Pues, o sea, ahorita que la leí justo se me hizo bien interesante porque fue un ejercicio que mi misma terapeuta me puso la semana pasada y creo que es una tarea que he estado procrastinando en hacer y en escribir o tal cual en poner en palabras porque pues creo que sí es complejo intentarse nombrar de alguna manera. O sea, yo que aprovechando ya que está la pregunta al aire, creo que como persona, pues soy alguien que ha buscado ser empático y que se ha desarrollado una sensibilidad por a partir de experiencias de vida que no me permiten que aquello que sea humano me parezca indiferente. Así es como lo que ha sido el principal motivo de mis búsquedas, tanto dentro de la práctica artística como de persona, pues sí, reconocer al otro. Creo que eso es en lo que lo definiría la manera en la que yo me concibo como persona. Que hace rato estaba escuchando igual un podcast y decían algo como que uno viene aquí a desarrollar las cosas en las que cree que es bueno, que se siente que le salen bien y pues también por eso he ido decantándome por cosas de las artes visuales, pero todo mucho a partir de pues reconocer la humanidad que nos atraviesa a todos. Ok. Ajá. Y más relacionado al arte, ¿desde dónde crees que nace como tu pulsión creativa o tu gusto por, o como la chispa que crees que... Yo creo que tiene mucho que ver con las cosas que no puedo no ver, o sea, como lo que no puedo obviar o lo que no puedo omitir. Y mucho de eso está relacionado con de dónde se ha construido mi mirada, ¿no? O sea, como que algo que yo en algún momento llegué a pensar es que no me atravesaban los grandes temas, por lo menos desde donde uno los conoce, o sea, hablar eh, palabras mayores en términos de violencia o de desplazamiento, y que por eso la voz o lo que tenía por opinar o pensar no era tan relevante, pero pues a final de cuentas también era un ejercicio propio de reconocimiento. Y conforme ha pasado el tiempo y ha madurado la práctica, creo que pues, obviamente se reconoce que todo eso también tiene su carga política y su carga, y que esa parte personal justamente siempre tiene una potencia que resuena en otros. Em, pero pues sí, como yo creo que de ahí sería la pulsión, como de este reconocimiento del entorno sobre todo. Y como mencionábamos hace ratito antes de empezar a grabar, que cada cabeza es un mundo y que todos esos mundos tienen su validez y que buscando igual una horizontalidad es de donde se pretendería pues, escucharnos todos, ¿no? Y ver qué tanto nos resuena. O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con los imaginarios compartivos, o sea, más allá de hablar de territorialidades en términos nacionalidad o gentilicio de un estado, tiene que ver con un imaginario compartido por la gente que tiene experiencias en común. Ok, entonces, justo tengo una pregunta como más adelante, pero queda bien, como ¿qué tanto incorporas tu día a día a tu obra o tu obra a tu día a día? Pues últimamente, bueno, de unos 3 años a la fecha, todo se ha tratado de mi relación con el paisaje urbano, entendiéndolo como una manera de percibir o pensar el tiempo y todos estos microgestos que hay en la esfera. Qué fuerte, ajá. ¿Es una protesta? Yo creo que sí. Cool. Ajá, pero como ese tipo de cosas ¿Qué pasan? que simplemente pasan y que a mí me ha llevado también mucho a pensar que realmente el espacio en público no se puede nombrar como tal, ¿no? O sea,
por ejemplo, quererte posicionar en donde sabes que va a haber un tianguis o activar una pieza en un tianguis es como que estás realmente invadiendo un espacio que es público, pero realmente no es público porque hay acuerdos y hay sindicatos que están viendo porque las cosas se lleven de una manera, ¿no? Lo mismo con las intervenciones, ya sean gráficas o de otro tipo, los paste shops, el graffiti, o desde un sentido como legal, el rotulismo, la publicidad. Todo eso siempre está como cargado de significado, ¿no? O sea, creo que eso también es, retomando un poco lo del imaginario compartido, todo eso sigue siendo una iconografía y que tiene muchas capas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pieza que se presentó en el Carrillo Gil, que fue la primera en la que utilicé pósters o esta parte de difusión de contenido impreso, tiene que ver con el propósito de esa publicidad desde los eventos que publicitan. ¿Quieres que esperemos? Pues según tiene como para el ruido, cool. Pero no sé qué tanto se escuche. Pero hoy qué hay. Hoy qué hay. ¿Qué se conmemora hoy? No sé. Pues de verdad. Ok, sí, ya están caminando para allá. Pero no veo de qué. Ni entiendo. Cool. Sí. Ajá. Entonces. No, nada, solo iba como así retomando eso como de pensar el espacio en general. O sea, hay un güey que me encontré que es cuando estaba leyendo cosas para ese proyecto que es también parte de lo que estaba haciendo en la maestría, que hacía esta distinción entre los lugares y los espacios. Se llama Michel Desserteau, con la invención de lo cotidiano. Y pues se me hizo como bonita o acertada la manera en la que describía que el lugar era esta distribución física que pudiera haber, o incluso más que física, esta distribución imaginaria desde los planos o desde nombrar las cosas o diseñar una calle, pero que el espacio era la manera en la que estos lugares se activaban a partir de recorrerlos o apropiarse de ellos. Entonces, como mucho de lo que he trabajado estos últimos 3 años tiene que ver con eso. Y recientemente también es pensarlo, o sea, yo dentro de esto, porque al final de cuentas los elementos que me resuenan y que retomo para mis obras tienen que ver con un reflejo mío. Pero creo que igual se va a ir un poco más hacia otro tipo de introspección que no necesariamente busque ese reflejo en el exterior. Ok. Justo ahorita decías de la maestría y te iba a preguntar, ¿tuviste formación académica en las artes? Sí, bueno, yo estudié la licenciatura en administración, fue la primera carrera que tomé, o sea, la que agarras a los 18 años y todo porque pues, yo quería estudiar licenciatura de administración de negocios de la comunicación y entretenimiento, que básicamente era hacer eventos y fiestas y festivales, porque pues era lo único que me llamaba la atención cuando uno es adolescente. O sea, tuve un día de visitar tu carrera que habías elegido en la prepa, y en ese momento yo había decidido arquitectura, y pues no, me la pasé horrible, y dije, qué bueno que lo hicieron porque vi que no me gustó. Y de ahí fue como, bueno, esta de eventos, porque es algo que me sigue gustando en general, la producción o sea, la producción en general, no nada más de obra artística, sino producción de eventos o de actividades. Y por eso me inscribí a esa escuela. Y no me iba mal, pero también cuando iba a mitad de la carrera ya estaba pues aburrido, ¿no? O sea, como la modalidad que tenían ahí permitía que trabajaras a partir de la mitad de la carrera. Pues era eso, o sea, como buscar unas prácticas profesionales tempranas o a ver qué hacía. Y me metí a un taller de fotografía que daban justo en esa misma escuela. Entonces, pues ahí fue ok, me llama la atención, eso me interesa. La mujer que me dio ese taller se llama Eva Reguín y ella había sido, bueno, es egresada de la facultad donde estudié, igual la Facultad de Artes de Querétaro.
Y fue mucho más a partir de lo que ella platicaba de cómo fue su experiencia universitaria que me dieron ganas, porque pues, obviamente era muy distinto el ambiente de una escuela de negocios a una facultad de artes. Y dentro de eso incluso yo no me sentía como que tuviera las herramientas, ¿no? Porque tenía como que un peso de información de fotografía y todo lo demás era mi sensibilidad construida desde Tumblr, ¿no? O sea, como que esta parte de bloguear y de repostear fotos o como, como una sensibilidad muy específica por ahí de los 2012, 14. Ajá. Y, y pues apliqué a la facultad, o sea, hice todo el proceso de admisión, el propedéutico. En el propedéutico me fue horrible porque yo nunca en mi vida había agarrado un lápiz o un pincel ni nada de eso. Era práctico Ajá, de sí. artes. Práctico de arte, sí. Y por ejemplo, historia del arte no había en la facultad de filosofía. Creo que ahorita todavía no sigue habiendo en Sí, Querétaro. no, es súper chiquita la carrera. Ajá. Y por eso como que no me iba a ir tanto desde un lado teórico. Y además decía, pues bueno, o sea, igual estoy estudiando administración. No creo que, o sea, como que siempre lo vi de una manera en la que se pudieran complementar. Yo nunca me veía como alguien que fuera a ser artista o a nombrarse de esa manera o producir arte. Yo siempre lo vi más como desde el rollo de sí me gusta la foto y tal vez pudiera hacer gestión, que cuando, como se la vendía a mis papás para que me sigan apoyando con estudiar otra carrera, fue que iba a buscar tener una galería, ¿no? Un espacio independiente y hacer esta parte de, más como el hecho de intentar vender las obras de mis compañeros o darles difusión. De hecho, es un proyecto que tuve dentro de la carrera para una materia en específico, fue que propusimos como un modelo de venta digital. Y la verdad es que era una tarea que no hicimos y nos la sacamos así de la manga. Pero terminó ganando como el segundo lugar dentro de ese premio. Y fue así de, bueno, o sea, también sí tiene su valor, ¿no? Ujú. O sea, de ese proyecto sí vendieron y sí tuvieron como difusión. Pues lo intentamos, pero lo intentamos una semana. O sea, también cuando eres estudiante es muy difícil darle continuidad a un proyecto. Ok, pero está chido. O sea, también fue una idea como medio Sí, fue así como que un esporádica y chispazo. que sirvió. Ajá, fue un chispazo que con Daniel Serrano se llama, que igual fue compañero mío en la licenciatura, tuvimos ahí ganas, que también, o sea, fue como que sí hay que darle continuidad y no sé qué, pero de repente tienes 8 materias y ya no. Ajá. Y ahorita estás haciendo maestría, ¿no? En la UNAM. Sí, ahorita estoy haciendo la maestría. O sea, digamos, tengo esa formación que valoro mucho porque también algo que me di cuenta egresando es que tenía más herramientas de las que yo consideraba. O sea, siento que cuando uno es estudiante reniega mucho de las instituciones, digas en este caso escuelas, y pues sí, o sea, es como inabarcable que la gente salga tan preparada como se consideraría o esperaría. O sea, que la carrera tendría que durar 8 años en lugar de 4 para que tuvieras todavía como medio tablas para... Sí, son como los trabajos que piden 5 años de experiencia y recién egresados casi. Sí. ¿No? Y dentro de eso, lo que ha ayudado, porque o sea, me aventé la licenciatura de artes a la par de la de administración durante 2 años. Entonces, pues yo estaba acostumbrado a tener un ritmo pues muy intenso. O sea, de 8 de la mañana a 2 de la tarde iba a la de artes y en la tarde iba pon tú que de 3 a 9 más o menos a la de negocios. Y pues me consideraba una persona activa. La verdad es que ya le he bajado mucho a mi ritmo y a mis ganas y a mi energía. Pero eso mismo me permitió que cuando recién egresé empecé a hacer mi servicio en un museo, en el de arte contemporáneo de Querétaro. Y ahí, pues justo nos agarra la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de toda la incertidumbre de para qué estudié lo que estudié y sobre todo los primeros meses que uno no sabía si se iba a volver a abrir un museo como lo conocíamos, pues estaba el bajón, pero también a la vez la distracción de seguir apoyando en el museo. Porque era como, no tengo nada que hacer, o sea, literalmente no tengo nada que hacer. Y hubo esta como coincidencia de que uno de los museógrafos se iba a dejar el trabajo, se fue a Nueva York y quedaba la vacante. Entonces, pues me la ofrecieron a mí porque
sea, no tanto por la formación que tuviera dentro de, o sea, como técnico de montaje o de museógrafo, sino porque, pues neta, como que no me quejaba y hacía cosas Ok. y fue de, está bien, o sea, mi primer trabajo, supongo. Y pues obviamente el sueldo estaba súper, eh, no sé, no era suficiente. En aquel entonces todavía vivía con mis papás y eso era un aliviane. Pero, pues sí, por lo menos esa fue la primera experiencia que tuve de trabajar en una administración pública y que complementó mucho eso que había visto en la licenciatura, porque si algo tenía la Facultad de Artes o tiene en Querétaro es que sí o sí tenías que saber hacer cosas técnicamente hablando. O sea, y en el sentido de la plástica tradicional, de grabado, pintura, dibujo, escultura. En los últimos semestres sí había materias de videoarte, instalación y, y performance, pero pues era nada más un semestre en comparación de toda la carrera llevar una técnica. Bueno, una técnica y sus variantes, ¿no? Un medio y sus variantes. Y hacía como muy buen juego con la parte teórica, ¿no? O sea, que de repente los Ok. maestros de la parte de taller, pues no les interesa tanto que ahondes en la concepción filosófica del cuerpo o demás. Sí pedían, digamos, una conceptualización, pero no era lo suficiente desde los términos de investigación que sí había en las materias de teoría. Y que también fueron muy buenas y agradezco un montón ahí a los docentes que tuve. Pero pues, ajá, como que esa combinación yo creo que es lo que Ayudó y complementaba me ayudó a bien. complementar. Y luego ya trabajando en el museo fue esa otra parte que tenía que ver pues con un sistema, o sea, uno de los tantos, ¿no? Porque Sí. también como que de los primeros golpes que nos damos ya queriéndonos dedicar a esto es por qué esto sí, por qué esto no? Y se vuelven interrogantes así muy, pues muy confusas y que pues es la misma experiencia laboral la que te va diciendo como de que, bueno, o sea, ya va cobrando un poco más de sentido, ¿no? Desde, no sé, condiciones de relaciones públicas o tal cual identificar a qué tipo de sistema te interesa pertenecer. Yo creo que eso es lo más importante para mí, porque, por ejemplo, yo llegué a hacer mis prácticas profesionales a este museo porque pues yo no sabía qué pasaba en la historia del arte después de los 80s, ¿no? O sea, como que mi programa de estudios llegaba hasta el neomexicanismo y sabía que existía Gabriel Orozco, pero ya, o sea, no sabía Ajá. cómo... O sea, sabía que existía la Curimansuto y sabía que existía Sonamaco, pero era como... ¿Qué es esta brecha abismal entre proyectos que se llevan 20, 30 años de diferencia o sea, ¿y qué más, no? No creo que... O sea, por ejemplo, en ese entonces, cuando yo era estudiante, estaba muy de moda Belina Lesper. Y pues era como absurdo, porque decías, no creo que algo que convenza a tantas personas en términos de arte contemporáneo, que haga de su participación a tantas personas, sea pues pura sandez, ¿no? O algo como lo maneja de que estúpido o absurdo. Entonces, pues sí, por eso llegué ahí y tuve la fortuna de que la primera exposición en la que colaboré de mediación era de la colección del Jumex, Ok. el orden natural de las cosas. Y es que en aquel entonces Papus von Senger, que fue el primer director y que estuvo con el que me tocó trabajar también, tenía mucha relación con la Ciudad de México. Entonces eso también, pues, permitía como esas probadas de lo que estaba pasando en la capital, pero sin que se perdiera lo valioso que sí había de una escena que sí hay en Querétaro. O sea, como que se puede llevar muy bien esas dos partes. Y después de eso, o sea, esa es como mi formación, eh, mi complemento de formación desde la vía ya como dentro de un panorama más amplio que era más allá de estudiante, que fue pública y que también por eso terminó siendo bastante lamentable, porque hubo cambio de administración y como en todo es como, pues ya, o sea, un amedrentar gente y un hacer la vida imposible, entonces... terminé de ahí como muy disgustado y justo coincidió que trabajé con una fundación de arte contemporáneo privada acá en Ciudad de México y ellos fueron los que me invitaron a trabajar y por eso me mudé aquí a la Ciudad de México. Pero también como conforme pasa el tiempo, pues empiezan los cuestionamientos personales de
y que sigue, ¿no? O sea, siento que esa fue una pregunta que me hice casi entrando en este trabajo, en este otro último trabajo que tuve, digamos, de vida institucional privada, y que no tenía pues muchas respuestas más allá de que pudiera dirigirse hacia una parte comercial o de saber cómo funciona una ONG desde dentro, pero que tampoco era lo que me motivaba demasiado, ¿no? O sea, siempre he buscado llevar esta parte de tener otro tipo de trabajos con mi práctica artística, porque pues es el medio para el fin, por lo menos así lo planteé yo cuando empecé a trabajar. Pero luego ya el medio ya nada más se volvía el propio fin y el arte quedaba así como que en formatos pequeños como los que tengo ahí, que hacía los fines de semana. Y pues ya ahí también fue que decidí, o sea, que no sabía qué iba a pasar de mí después de dejar ese trabajo, pero pues que ya no podía tampoco seguir mucho tiempo. Porque Ahí. sí, porque también se van adquiriendo más responsabilidades y yo la manera pues en la que me conozco, sé que me iba a poner así, iba a empezar a hacer mal las cosas, Ok. porque mi mente iba a estar en otro lado. Entonces, pues sí, terminé esa relación laboral y justo me me gané una residencia que dio el estado de Querétaro y cuando regresé empecé a aplicar para la maestría y, y ya, así eso fue hace 2 años, ahorita estoy por terminarla. Que también, o sea, la maestría, la realidad de las cosas es que todas, o por lo menos bueno, no todas, pero sí un 97% de las personas que llegamos ahí lo hacemos por buscar el apoyo del Say City. O sea, es lo que realmente es más atractivo de un programa de esa, pues de esa naturaleza, porque sí es demasiado demandante también en términos tiempo y Dinero, esfuerzo. sí, sí, eso. Sí. La residencia de hace Ujú. 2 años, ¿en dónde fue? ¿En Querétaro o acá? No, son de esas cosas que a mí me parecen bonitas y mágicas que pasan de repente en otras escenas. En Querétaro de repente está este director que es maravilloso y que es todo pues un hito en la historia del arte del país, yo creo, que se llama Gabriel Horner, porque es el primer y único director que ha tenido este museo de la ciudad desde hace 27 años. Entonces, pues ha vivido y sobrevivido todo tipo de administraciones y ha buscado hacer relaciones que, por ejemplo, se han presentado Teresa Margolles, hay varias personas aquí en la Ciudad de México que cuando buscan una salida no comercial recurren a este museo. Y pues sí, el término de la ciudad lo tienen muy arraigado en esa administración porque así como puede estar exponiendo no sé, unos grabados de Otto Dix, que fue, por ejemplo, una exposición que hubo en el 97. También estaban exponiendo las pinturas del Kinder 3, ¿no? Ok. De la zona de ahí del centro. Entonces, sí, es un lugar que ha dado cabida a muchas, pues muchas comunidades, ¿no? También como que la banda under y la banda alta han sido los refugios que han encontrado sobre todo desde la música, como bandas pues que no se consumen o que no es fácil que consigan otro tipo de foros si no es dentro de una institución cultural. Y dentro de todas esas anécdotas que hay es que un día estaba paseando un artista sueco con un curador y llegan al Museo de la Ciudad y dicen como que, oh, esto es súper padre. Y aparte estamos hablando como de 2010, 12 y no, pues no era tan sonado que ni era tan fácil que supiera lo que estaba ocurriendo de programación en otros lugares que no fueran la Ciudad de México. Y aún así aquí, o sea, era como Sí. que sabías que existía, pero sí es mucho más post pandemia que ya hay programas más amplios de difusión. Pero le propuso a esta persona, al director, que hicieran este intercambio. Entonces, durante varios años se iba un artista de Querétaro y venía un artista de Suecia. Entonces, es como esta coordinación entre ambas administraciones para hacer ese intercambio cultural. Y apenas, eso dejó de pasar creo que en el 2015 o 17 más o menos. Y apenas en el 2023 lo retomaron y lo manejaron a partir igual de convocatoria abierta. Entonces, pues dentro de esas señales del destino de que eligieron mi carpeta para ser acreedor de la residencia, que dije, bueno, o sea,
pues creo que sigo por un camino, ¿no? No sé si bueno o malo, pero sigo por un camino. Y, y me fui, estuve dos meses allá, A en Suecia. Suecia. Sí, lo dividen específicamente en como un municipio que se llama Harham y otro que es Gotemburgo. Entonces en Harham está el Museo Nórdico de la Acuarela, que es donde tienen estos estudios que son pues como unas cabañitas de madera que dan hacia el mar Báltico. Creo que sí el Báltico, o no, no sé. Ajá, pero en esas, es el hospedaje. Ok. Entonces fueron 2 meses y pues sí, también. ¿Y tu obra se expuso allá y acá? No, allá no, pero porque creo que esa residencia en específico, pues, bueno, es la primera que hice internacionalmente y sí la siento muy significativa por todo el cambio que había detrás de, o sea, como que era esta parte de no tener un trabajo y era como muy emocionante saber que me iba a ir a pasar tiempo en otro lado, pero a la vez también era mucha incertidumbre porque era, o sea, voy a volver y no sé a qué voy a volver, ¿no? O sea, no sé si voy a poder ir para mi departamento, no sé si voy a poder encontrar un trabajo. Eh, ajá, como que ya sabes, también cuando estás pasando por uno de esos momentos todo parece más abrumante de lo Sí. que realmente es. Pero sí, gran parte de la residencia pues fue yo nada más estar pensando cosas y a veces ni siquiera salía del estudio, o sea, que me quedaba encerrado completamente nada más. Ya ni siquiera produciendo, viendo pelis o así ya, ajá, sin aprovecharlo del todo. O sea, sí hice muchas cosas, pero no me sentía tampoco con una energía de ella, ¿sabes? Como cuando a veces te pide que el sistema de que seas, de que platicas y vas Ajá. y visitas gente y no sé qué. Entonces yo no tuve mucha energía y sí, pues hasta hubo una vez que le dije a la directora del museo que es parte de los estudios de que, ay, sí, vamos a comer, no sé qué, y al otro día sé que, no, ya no voy a tener oportunidad, porque ya, o sea, no tenía yo ganas Ujú. de hacerlo, y es que, pues también sí me agarró pues no sé si por sorpresa, pero el clima sí estaba muy diferente y como era la temporada de otoño a invierno, justo esa transición, pues no, había días que, o sea, Ni salir. no, ni salir, de que yo sentía que cuando salía al súper estaba como película de alpinista con todo el viento hacia mi cara y yo haciendo un drama. Y de repente nada más veías pasar a alguien con su perro, así de como si nada, y es como que tal vez yo estoy sobreexagerando, pero no estoy acostumbrado a esto. Y que pues sí era muy tranquilo y muy callado todo, ¿no? Justo después de las primeras semanas empezó a oscurecer a las 4 de la tarde y también eso era, pues ya la gente ya no hacía nada, Sí. ¿no? Todo estaba vacío después de esa hora. Y pues sí, tampoco sin conocer a mucha gente. O sea, el idioma no fue tanto el problema porque al parecer los suecos es como su idioma, su segundo idioma que más han desarrollado ¿El desde español? la educación. No, el inglés. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues eso estuvo, sí, como que problemas de comunicación no tuve tantos, Ujú. pero aún así la gente es amable, pero obviamente tampoco les interesa quién eres tú, ¿no? Sí. y, y sí, fue como esa experiencia que se limitó a unas pocas personas de justo de conocer de espacios y de hacer amistad, pero pues que siguen siéndolo. Y eso, ahí es donde está como la parte invaluable, donde sí se mostró la exposición o los resultados fue acá en Querétaro. Y justo, pues, no sé, últimamente la gente me conoce más por hacer pintura, pero, por ejemplo, toda esa muestra fue muchísimo más de fotografía, de impresiones con lenticular y de registros de acciones, ¿no? Entonces, pues sí, como que dije, ay, pintar allá o pues para pintar en mi casa, o sea, como que sí era mucho más de ver por dónde me iba llevando esta sensación de estar allá sobre todo. Y pues volviendo a desde donde se construía mi sensibilidad, pues todo era muy Tumblr, todo era muy así de colores, pues muy fríos, como estéticas muy también eh, como góticas, Ok. sería la manera en la que las describiría. Y de ahí salieron otras cosas que siento que se quedó bastante de eso a la producción que manejo actualmente. Ok, o sea, sí lo Ujú. viviste.
Sí, lo reconocí, que creo que, o sea, como también fue mucho de, bueno, uno, de reconocerme capaz, de decir de, claro que le puedo aguantar una conversación a, no sé, esta persona que Ujú. está participando en la Bienal de Gotemburgo aquí en Suecia. Y, y de reconocer que esto, no sé si está como, vaya a ser problemático o no el comentario, pero que en México estamos, de repente se siente sobrecalificados para todo, o sea, desde producción, investigación, o sea, como hay tanta competencia, creo que sí buscamos y andamos demasiado en cosas que nos llevan incluso a ser transdisciplinares, ¿no? Pero en sí la esencia de nuestras prácticas, de nuestras investigaciones o propuestas, proyectos, creo que sí tiene mucho nivel, o sea, es de muy, muy alto nivel. Y, y ya, eso. Ya. Sí, qué interesante. O sea, es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, de repente sabes Sí. tanto que ya no te sirve para mucho a veces, o como esta parte de... Pero justo estamos calificados fuera de... Qué loco. Sí, sí, porque, pues, no sé, o sea, una competencia tan voraz como lo es un jóvenes creadores. O sea, yo porque soy, también es algo muy de mi personalidad, que me gusta indagar cosas, me vuelvo metiche, ¿no? Entonces me meto a ver las actas, así de que quién calificó y por ejemplo, te otorgan como un número de folio cuando haces tu registro Ujú. y van pasando en las actas como la cantidad de personas por filtro que van quedándose, ¿no? Entonces, Ok. pon tú que de 400 personas que aplicaron únicamente para la disciplina de pintura, 270 fueron las que pasaron a la siguiente, que ya es la revisión con los jurados. Y de esas pues eligen 11, o sea, así como que si vas viendo así el... ¿Cómo se van descalificando? Ajá, y eso nada más como de gente que aplicó para pintura, ¿no? O sea, en creadores con trayectoria o sin trayectoria, ya depende. Ujú. Y pues sí, o sea, como que son de esas cosas que uno ya no las espera, uno solo lo sigue haciendo con la mejor de los deseos y las intenciones, pero que si no pasa, pues también hay muchas otras variantes que pueden hacer que no pase. Y, y sí, pues nada más nos queda como seguir preparándonos también desde lo que nos interesa, ¿no? Porque pues es volver a pensar que hay diferentes circuitos del arte y en algunos se pedirán otras cosas, ¿no? En algunos sí será como más importante que, pues no sé, estés en la inauguración escuchando música clásica y tomándote un vino, no sé. Y otros donde se va a priorizar la congruencia que tengas con tu vida, con tu producción, con tu investigación. Justo una de las preguntas es como, ¿cómo ves el panorama del arte en México actualmente? O sea, creo Ajá, que ya has dado como ajá. ciertos rasgos y está interesante porque lo has vivido también de parte institucional, pública, privada, en la Ujú. ciudad, fuera de la ciudad, fuera del país también. Sí, Pero ¿cuál sería como tu perspectiva actual o qué le ves a futuro que dices, ok, esto está bueno, esto pues no está tan chido? pues algo que me encanta es que nos que ya no nos reconocemos, por ejemplo, como un panorama, que nos reconocemos como múltiples panoramas que están coexistiendo al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, yo de donde puedo hablar de primera voz, y eso, porque también ya tiene rato que no estoy viviendo allá, es de Querétaro específicamente, ¿no? Y de lo que me ha tocado experimentar acá en Ciudad de México. Pero de repente, por ejemplo, también existen estos encuentros como Trámite, que es esta feria que ocurre en Querétaro y que procura juntar o poner a dialogar a los estados que se les considera del Bajío, y que también ha sido lo que ha permitido que uno vaya entablando diferentes amistades. O sea, ya no nada más colegas, sino gente que sí puedo decir se ha desarrollado una amistad y que, pues, o sea, nada nos va a quitar el que decidimos elegir las artes visuales como nuestra manera Ujú. uno, de ver la vida y dos, de intentar desarrollarnos profesionalmente a partir de ella. Y, y que ese mismo reconocimiento también se va hacia que, pues, norte y sur también son súper diferentes, ¿no? O sea, igual ahorita, bueno, no ahorita, porque ahorita para mí, porque yo me voy enterando, pero pues Ciudad Juárez, Tijuana, o sea, todo, Ujú. bueno, Baja California, etcétera, todo tienen una escena muy, muy potente también, ¿no? Igual,
nuestros queridos amigos de Yucatán y de Oaxaca. O sea, como Oaxaca. que hay mucha gente que está haciendo y que por algo, o sea, que pues ahorita creo que la semana pasada inauguró la exposición de Hogar, Ajá, en el CNA. la del CENART, ajá, que es de esto en SDF, que tiene todo el sentido del mundo porque si algo nos ha dejado las redes sociales es que pues por lo menos empezamos a tejer otro tipo de relaciones, ¿no? Y como que algo que me llamó la atención y me gustó dentro del texto que escribieron, que era como parte de la primera cuartilla, era sobre que se creó otra infraestructura a partir de eso. Y pues en esa es en la que me he ubicado, ¿no? Porque mucha gente yo, o sea, no la conocía físicamente, pero ubicaba su obra y a partir de eso empezamos a conversar, ¿no? Ya hasta después, como que también mucho después de la pandemia fue de que, esas personas que conozco Virtualmente. ajá, sí, como un avatar ya tienen presencia y son o Ujú. más altos o más bajos de lo que me imaginaba o se ven diferentes, o no sé, es como que cambia mucho. Y como que también una parte para mí significativa de reconocer el panorama fue esta exposición que hubo en la tortillería que se llamaba Comex, la de Colectivos Mexicanos, porque también se me hizo de esos otros esfuerzos que son súper pertinentes por, por intentar reconocernos, ¿no? Que es como, o sea, ya ni siquiera como en un ámbito mercantil o de que de algo de ahí salga, sino por intentar reconocernos. Creo que también es algo muy de personas de nuestra generación, que son 2000, mediados de los 90, porque también, o sea, pues ya ahorita están entrando gente de 18 años que nació por ahí del 2000, no sé, 16 o algo así. Como 6, ¿no? 2018. Sí, como 2005 a 10 por ahí. Ajá, o sea, como algo así. Y pues ya van a traer como otro tipo de discursos y otro tipo de dinámicas. Y también sí siento una diferencia con gente que se ubica, pon tú, del 93 para arriba. O sea, como que también les tocó vivir otro tipo Ujú. de personalidades dentro de las instituciones culturales y tuvieron que tener otro tipo de negociaciones. Si algo ubico o quiero pensar, igual y nos terminamos volviendo horribles ya conforme pasan los años, pero es que hay respeto hacia lo que están haciendo los demás, ¿no? Y también reconocernos desde, por ejemplo, esta competencia de por un jóvenes creadores que es como, pues no es mi enemigo, o sea, no es mi competencia, es mi colega y ojalá que a cualquiera de los dos se la den. Ahorita que estamos en el estudio, Ajá. ¿qué es el estudio para ti? ¿O cómo vives tú Ujú. el estudio? Pues siento que eso eh, o voy a procurar que sea otro hogar, porque dentro de esto, el, cuando me mudé aquí a la Ciudad de México, pues tenía un cuarto que era el que usaba para hacer pues lo que fuera, ¿no? También por eso las escalas que había manejado hasta pues ahora que creo que me puedo dar más libertades en tamaño. Porque pues sí, se llega a un punto donde ya te cansaste de destruir tu piso, ¿no? El piso que es prestado porque estás rentando. Y, y pues es también un compromiso porque al final de cuentas es otra renta que tengo que considerar y que tengo que procurar seguir teniendo. O sea, como que sí lo veo el estudio para mí como que fue un siguiente paso dentro de mi trayectoria personal. Porque pues uno a veces pierde el tiempo, ¿no? En sus propios procesos y es importante hacerlo donde te sientas cómodo, ¿no? Donde sientes que no estás invadiendo o afectando la manera de vivir de alguien más. O sea, que en este caso podría ser, por ejemplo, de yo que trabajaba en casa, igual cuando era estudiante que trabajaba en casa de mis papás, igual pues les destruí como la mesa y sí, y así un montón de cosas. Y así lo veo como espero que un hogar como un compromiso y como el lugar donde busco sentirme cómodo para disociar y que de repente eran las 12 y ya son las 6 de la tarde y sigo haciendo cosas. Es cuando trabajas, cuando estás
haciendo este tipo de cosas. ¿Sueles escuchar música? Sí, sí, no. O sea, como que cuando pasan muchas horas, digo que también eh, es que, ¿sabes? Que yo en lo personal no siento que tenga como un ritmo de trabajo de producción regular. Ok. O sea, como que a veces puedo venir 1 hora y ya con eso me sentí satisfecho, luego puedo estar 4, luego puedo estar 8, o puedo pedir que me quedo hasta más tarde de la hora de Como de que se cierre. supone que hay que, ajá, como de cierre. Y también como con base a eso, siento que es lo que voy escuchando. O sea, algo que a mí me gusta escuchar en general es reggaetón. O sea, sí, sí pone el mood, ¿no? Y, por ejemplo, un álbum que traigo mucho en la mente ahorita es el de Máscara de Bad Gyal, porque esa mujer supo leer el panorama y supo ya... Sí, su álbum anterior era como muy de reggaetón de los 2000, siento que ahorita ya brincó hacia los 2010 y hay como muchos sonidos que me recuerdan a la prepa, que, ajá, como que a mí me sirven para, pues ya, como que agarrar un ritmo. Pero tampoco me quedo nada más en eso, ¿no? También depende como qué mood traiga, ¿no? Ok. Si estoy como preocupado o lo que sea, pues ya escucharé otra cosa. Pero también me gusta el techno. Siento que también busco ritmos que me hagan mantener así una consistencia de Ok. trabajo. Y si no, por ejemplo, esto que es como tediosísimo de estar haciendo un stencil casi casi que milimétrico, podcast. Escucho varios podcasts y hay unos que escucho y es como que qué horrible cosa está diciendo esta persona, ¿no? O sea, de que puede ser ni siquiera como que comparta humor u opinión, pero pues ayudan a pasar el tiempo. Y hay otros que sí me dan risa, ¿no? Que conectan con esa parte de, ay, me estoy riendo de algo horrible, o no sé. Pero sí, Ok. O sea, va con lo que vas sintiendo y con sí. lo del momento. Sí, como que la misión del día, ¿no? Ok. Hoy me comprometo conmigo mismo a tener avanzar tanto en una pieza o tener esta cosa preparada o en la compu hacer esto, así Está chido, como sí. más de acuerdo así. Ujú. ¿Hay alguna canción, disco, no sé, algo que te recuerde no sé, algún momento de la infancia o que te haya marcado o que siempre tengas en mente? Pues no sé si de la infancia, porque en la infancia pues supongo que escuchaba como a Tatiana o a Cricri y de eso ya no me acuerdo. O sea, creo que, por ejemplo, eso que dices música de infancia sería pues High School Musical, o sea, como que aparte era con las canciones con las que te hacían practicar inglés en la primaria donde estaba y por eso la tengo, pero por ejemplo ahorita sí no soy fan como de cuando las ponen en el karaoke, o sea, Ok. como que sí la siento así de que, ay, no, otra vez. Las de primaria. Ajá, las de primaria, ¿no? Porque también, ya sabes, como que por temporadas a la banda le gusta volver a esa nostalgia. Ujú. Y es como que, sí, sí, eso es como que espontáneo, esporádico, pero ya cuando se vuelve así una constante Como de de la modita. fiesta, es como sí, o sea, volver a cantar la de Perdóname, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no la oímos, no sé, ella ha cantado la de La Factoría? Como que, sí, o sea, esas canciones pues como que cumplen su propósito y los van a seguir teniendo perpetuamente, o no sé, pero no son tan mis faves. Yo creo que, o sea, la primera canción que consideré significativa, pues habrá sido, yo creo, como en la principios de la universidad, finales de la prepa, que se llamaba Sonat Pacifique de la Imperatriz. Mm. Y esa, como que esa sí me dejó traumado como por varios años, o sea, esa sí no la quitaba de mi repeat, pero ya ahorita también ya superé esa. Pero te sigue gustando. Sí, pero siento que es como estas otras rolas que cuando aparecen de manera espontánea, o sea, que cuando no la espero. Ok, Ajá. qué chido. ¿Y de inspiraciones en tu obra o si alguna constante, algo que te haya cambiado? Incluso decías de la foto Ujú. que tengas en mente o que nunca se salgan. Mm, pues es como que hay un lenguaje ahí medio que no lo sé yo definir del todo, porque hay quienes me dicen como que es que eso viene muy de la foto, o eso es mucho más de la pintura, o no sé qué. O sea, como que hubo un buclecito donde
donde mi foto era muy pictórica, pero mi pintura también tiene bastante rasgo fotográfico. Ok. Y así se había mantenido como en esa ambigüedad o en ese ir y venir. Y pues sí o sea, sí lo creo, sí lo veo como que la manera en la que compongo pintura sí tiene mucho más que ver con cómo cómo aprendí a componer desde la fotografía. Pero las cosas que retrataba en fotografía tienen muchísimo más que ver con esta parte así romántica de las nubes, los atardeceres, así como el paisaje y así. Sí, lo que decías, lo Tumblr Ajá, lo oso, no sé. sombreresco, sí. Sí, pues ya no se me va a quitar eso, creo que tendré que volver a nacer. Y está chido, siento que también define, Ujú. o sea, es como estas cosas que definen una generación y Ujú. como, pues también lo que vivimos como en internet y todo eso, creo que está, pues no sé, a mí se me hace muy interesante y muy chido y que también es como, esto me recuerda a Sí, esa era Tumblr, sí, ya cuando vuelva a dar cringe, pues ya pensaré en otra cosa, pero quién por ahora sabe. estoy bien. Ajá. No creo, ahora el cringe es cool. Hay que vivir con el cringe. Sí. ¿Qué se viene a futuro? ¿Tienes alguna expo o algo Sí, ahí que nos puedas decir o que no, sí, pues sin spoiler o con spoiler? nada, sí con spoiler para ya si no pasan pues qué oso, pero con spoiler en, en julio voy a hacer una residencia en Colombia, la de Virreina, Ok, allá en Bogotá. Y regresando, como por ahí del 13 de agosto, inauguró una exposición en Plaga, que va a ser mi segunda individual aquí en la Ciudad de México. Y sí estoy buscando que sean, como que se mueven un poco más también hacia lo tridimensional. Es un reto igual personal porque lo bidimensional es para mí, ya se ha vuelto como como un lugar de comodidad. ok. O sea, de que pues ya no me asustan, ya no me asustan cosas, ¿no? De lo bidimensional. Y lo tridimensional desde siempre, o sea, me he considerado que no tengo bueno, paciencia o dotes, pero que puedo encontrar la manera de hacerlo y como quitarme pues no sé si prejuicio personal, ¿no? Porque o sea, a mí me fue horrible en la escultura en la licenciatura. No, pero porque también ya con el tiempo uno entiende que bueno, la escultura no puede ser obviamente nada más el vaciado de resina hecho a partir de un molde de plastilina o etcétera. Y me interesa explorar más esa parte sí, como de la tridimensionalidad y de hacer los objetos como escultóricos. Ok, Ujú. qué chido. Un reto. Sí, a ver qué Tienes- pasa. Ya si no sale, pues vuelvo a hacer pintura. Pues ya estaremos viendo. Ajá, Ojalá, pues ojalá tengas más expos también. gracias. Que te vaya muy bien en Colombia, ya. O sea, para mí ya quedaste. Sí, no, esa sí ya va a pasar. O sea, eso, Bien. sí, Ajá, En julio es. julio, sí, de todo julio voy a estar allá. Y pues sí, emocionante porque pues creo que como que hay algo de resonancia con ese proyecto en específico de lo que me interesa también acá en México Ok, y sobre todo en esta ciudad. Entonces, pues a ver qué pasa. chido. Y en agosto, tu expo. En agosto la expo, sí, el Buenísimo. 13. Pues gracias por la entrevista. No, gracias a ti, qué amable. Ahí diría como que me di cuenta de cómo cada cabeza es un mundo y cómo todos esos mundos convergen y se van Ujú. mezclando. Después hicimos esa expo en Guadalajara y fue como, ok, me encantó como ese proceso de desde acá conocer gente de otra parte y de esa Ujú. otra parte llevarlo a otra parte, ¿no? O sea, como que creo que ahí es donde me cautivó la parte de la curaduría y de conocer a las personas y el acercamiento y creo que parte mucho de eso esto, o sea, como, ok, el arte y el artista y digamos en las expos pues se explican cosas sobre el arte y un poco del origen de las cosas, pero como que no tienes un trasfondo más grande, ¿no? O sea, Ujú. a mí se me hace muy importante pues como mostrar esa parte del proceso
pues, creativo, artístico. Y